qué estarías dispuesto a sacrificar por la fama, incluso si eso significa perder tu propia identidad? Suscríbete ahora, porque esta historia no es solo sobre una celebridad. Es sobre una transformación que nadie pudo detener. Lin May no es solo un nombre, es un símbolo, un recuerdo, un misterio que ha desconcertado a generaciones enteras. Para algunos, fue un ícono de sensualidad en el cine mexicano. Para otros, un caso estremecedor sobre los excesos de la fama. Pero detrás de los reflectores, las lentejuelas y las miradas seductoras, existía una mujer con una historia profundamente humana. Una historia marcada por la supervivencia, la ilusión y decisiones que cambiarían su vida para siempre. Antes de convertirse en Lin May, su nombre era Lilia Guadalupe Mendiola Mallares. Nació en Acapulco, Guerrero, en un México muy distinto al que hoy conocemos. Era una época donde las oportunidades eran escasas, especialmente para una joven de origen humilde. Desde pequeña, la vida le enseñó algo brutal. Si quería salir adelante, tendría que luchar, y mucho. Creció en un entorno donde la belleza no era un privilegio superficial, sino una herramienta de supervivencia. Y aunque nadie lo decía en voz alta, era una verdad que muchas mujeres entendían. El mundo del espectáculo podía ser una puerta de escape o una trampa disfrazada. Desde muy joven, Lilia destacó por su apariencia, su exotismo, su figura, su presencia. Todo parecía indicar que había nacido para brillar. Pero ese brillo no llegó de inmediato. Antes, hubo sacrificio, dolor y decisiones difíciles. Se casó joven, demasiado joven. Su primer matrimonio no fue la historia de amor que muchos imaginan. Fue una etapa complicada, llena de responsabilidades y limitaciones. Sin embargo, ese capítulo le dejó algo invaluable: experiencia y también una necesidad urgente de cambiar su destino. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más importantes de su vida: entrar al mundo del entretenimiento. Pero no fue un camino fácil. En sus inicios, Lin May trabajó como bailarina en cabarets, lugares nocturnos llenos de luces tenues, música intensa y miradas cargadas de juicio. No era un entorno sencillo. Era un mundo donde el talento debía competir con la apariencia y donde la línea entre el éxito y la explotación era extremadamente delgada. Sin embargo, ella tenía algo especial. No era solo su belleza. Era su actitud, su manera de moverse, su capacidad de dominar el escenario y capturar la atención de todos en la sala. Lin May no solo bailaba, hipnotizaba. Poco a poco, comenzó a hacerse un nombre. Y entonces, ocurrió lo inevitable. El cine llegó. Durante la época del cine de ficheras en México, Lin May encontró su lugar perfecto. Este género, muchas veces criticado pero increíblemente popular, mezclaba comedia, sensualidad y crítica social. Y dentro de ese universo, ella brilló como pocas. Su presencia en pantalla era magnética. Tenía una combinación única de picardía, confianza y carisma que la hacía inolvidable. No importaba si la escena era breve o central. Lin May se robaba la atención. Trabajó junto a grandes figuras del cine mexicano. Se convirtió en un rostro recurrente. Y sin darse cuenta, ya no era solo Lilia. Era Lin May, un nombre que comenzaba a resonar en todo el país. Pero con la fama, llegaron también las presiones. La industria del entretenimiento es implacable, especialmente con las mujeres. La juventud, la belleza, la perfección se convierten en exigencias constantes. Y cuando una artista empieza a sentir que esas cualidades pueden desvanecerse, el miedo aparece. Ese miedo silencioso que susurra: ¿y si dejo de ser suficiente?
Para Lin May, ese miedo no fue una idea pasajera, fue una sombra constante, y en ese momento de vulnerabilidad, alguien apareció, alguien que cambiaría su vida para siempre. La historia que vendría después no solo definiría su carrera, sino también su imagen, su salud y su legado. Una decisión, un procedimiento, una confianza mal depositada. Lo que parecía una simple mejora estética, terminaría convirtiéndose en una de las tragedias más comentadas del espectáculo latinoamericano. Pero eso apenas comenzaba, porque antes del escándalo, antes del dolor, antes de las críticas, Lin May vivió el punto más alto de su carrera, el momento en el que parecía que nada podía detenerla. Y es justo ahí donde la historia se vuelve más intensa. El público la adoraba, los productores la buscaban, los escenarios la reclamaban. Era la definición del éxito. Pero como muchas historias en el mundo del espectáculo, lo que se ve desde afuera rara vez refleja lo que ocurre por dentro. Porque mientras todos veían a una mujer fuerte, segura y brillante, en su interior comenzaban a gestarse dudas, inseguridades y decisiones que cambiarían todo. Y lo más impactante es que nadie lo vio venir. ¿Qué pasa cuando confías tu rostro a la persona equivocada? Lo que estaba por suceder no solo cambiaría la carrera de Lin May, cambiaría su vida entera de una forma irreversible. En la cima de su fama, cuando parecía que todo estaba bajo control, Lin May comenzó a sentir el peso de algo que muchas celebridades enfrentan en silencio: el miedo a dejar de ser deseada. La industria en la que trabajaba no perdonaba el paso del tiempo. Cada arruga, cada cambio, cada señal de envejecimiento podía significar el fin de oportunidades. Y aunque ella seguía siendo admirada, por dentro comenzaba a librar una batalla invisible. ¿Seguía siendo suficiente? ¿Seguirían viéndola igual dentro de unos años? Fue en ese estado emocional donde tomó una decisión que parecía simple, pero que terminaría siendo devastadora. Según su propio testimonio, alguien cercano, una mujer en quien confiaba, le recomendó someterse a un procedimiento estético. No era nada fuera de lo común en el mundo del espectáculo. Muchas actrices lo hacían. Era casi una norma no escrita. Pero lo que Lin May no sabía era que esa persona no tenía las credenciales adecuadas. El procedimiento, que supuestamente consistía en inyecciones para mejorar su rostro, terminó siendo algo completamente distinto. En lugar de sustancias seguras, le inyectaron materiales peligrosos. Algunas versiones mencionan aceite. Otras hablan de sustancias industriales. Sea cual haya sido la verdad exacta, el resultado fue el mismo: una transformación irreversible. Al principio, todo parecía normal, pero con el paso del tiempo, su rostro comenzó a cambiar. Inflamación, deformaciones, dolor. Lo que debía ser una mejora estética se convirtió en una pesadilla. Y lo peor de todo, ya no había vuelta atrás. Imagina por un momento mirarte al espejo y no reconocerte, no ver a la persona que eras, no encontrar tu propia identidad. Eso fue exactamente lo que Lin May enfrentó. Para alguien cuya carrera estaba profundamente ligada a su imagen, el golpe fue devastador. Pero el daño no fue solo físico, fue emocional. Fue psicológico, fue público, porque cuando su apariencia comenzó a cambiar, el público también cambió. Las miradas dejaron de ser de admiración y se convirtieron en curiosidad, morbo y, en muchos casos, crueldad. Los medios no tardaron en reaccionar. Titulares sensacionalistas, comentarios hirientes, burlas disfrazadas de opinión. Y de pronto, Lin May dejó de ser vista como una artista
para convertirse en tema de controversia. En medio de todo eso, ocurrió algo aún más doloroso: el aislamiento. Porque cuando una figura pública atraviesa una transformación tan visible, muchas personas se alejan. Algunos por incomodidad, otros por conveniencia. La fama, que alguna vez la rodeó de gente, comenzó a desvanecerse. Y con ella, también muchas relaciones. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque en lugar de desaparecer, Lin May decidió resistir, decidió seguir, decidió mostrarse, a pesar de las críticas, a pesar del dolor, a pesar del rechazo. Eso, en sí mismo, ya era un acto de valentía. Volvió a los escenarios, quizá no con la misma imagen de antes, pero con algo más poderoso: experiencia. Su presencia seguía siendo fuerte, su energía innegable, y aunque el público ya no la veía igual, no podían ignorarla. Lin May se convirtió en algo distinto. Ya no era solo un símbolo de sensualidad, era una figura controversial, un ícono marcado por la transformación, una historia viva. Con el tiempo, incluso aprendió a jugar con esa nueva percepción pública. Participó en entrevistas, apareció en programas, habló abiertamente de su experiencia, y aunque muchos esperaban verla caer, ella seguía ahí, de pie. Eso desconcertaba a muchos, porque la narrativa típica era otra: caída, olvido, silencio. Pero Lin May rompió ese patrón. Sin embargo, la fortaleza externa no siempre reflejaba lo que ocurría dentro, porque aceptar una transformación así no es un proceso inmediato. Implica duelo, implica reconstrucción, implica aprender a vivir con una nueva versión de ti mismo. Y eso toma tiempo, mucho tiempo. A lo largo de los años, su historia comenzó a convertirse en una especie de advertencia dentro del mundo del espectáculo, un recordatorio de los riesgos, de las decisiones impulsivas, de la importancia de confiar en las personas correctas, pero también de la resiliencia. Porque si algo dejó claro Lin May, es que incluso después de una caída devastadora, es posible seguir adelante, aunque el camino nunca vuelva a ser el mismo. Y justo cuando parecía que su historia ya había sido completamente contada, la vida le tenía preparada otra serie de capítulos inesperados: relaciones, polémicas, momentos virales. Porque Lin May no solo sobrevivió a su transformación, se reinventó. Y lo que vino después, nadie lo esperaba. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando el mundo entero ya decidió quién eres? Porque si algo quedó claro después de todo lo que vivió Lin May, es que su historia no iba a terminar en tragedia. Iba a transformarse en algo mucho más complejo. Después del impacto mediático, las críticas y el cambio irreversible en su imagen, muchas personas esperaban que desapareciera, que se retirara, que eligiera el silencio. Pero Lin May hizo lo contrario. Eligió permanecer. Y eso, en un mundo que constantemente descarta a quienes considera pasados de moda, ya era un acto de rebeldía. Con el paso del tiempo, su figura comenzó a adquirir un nuevo significado. Ya no era solo la vedette sensual del cine de ficheras. Ahora era un personaje mediático, una mujer que, consciente o no, había cruzado la línea entre la fama tradicional y la cultura viral. Y eso le abrió nuevas puertas. Programas de televisión comenzaron a invitarla no solo por su trayectoria, sino por su historia. Entrevistas donde hablaba sin filtros. Apariciones donde mezclaba humor, picardía y momentos incómodos. Declaraciones que rápidamente se convertían en titulares. Lin May entendió algo que muchos artistas tardan años en comprender: la atención es poder, y ella sabía cómo generarla. En la era digital,
su presencia encontró un nuevo impulso. Videos, clips, entrevistas antiguas, todo comenzó a circular en redes sociales. Nuevas generaciones, que no la conocieron en su época dorada, empezaron a descubrirla, pero no como ícono clásico, sino como fenómeno viral, y lejos de rechazarlo, lo abrazó. Sin embargo, esa nueva etapa también vino acompañada de polémicas, declaraciones sobre supuestas relaciones con figuras del pasado, historias que mezclaban realidad y percepción, momentos que dejaban al público dividido entre incredulidad y fascinación. Es importante entender algo aquí. Muchas de estas afirmaciones nunca fueron confirmadas, pero en el mundo del espectáculo, la verdad y el espectáculo a veces se entrelazan de formas difíciles de separar. Con el tiempo, Lin May dejó de ser solo una persona pública y se convirtió en un personaje en sí misma, una versión amplificada, exagerada, casi mítica, y eso le permitió mantenerse relevante en un entorno donde la relevancia es efímera. Algo que pocos anticiparon fue su capacidad para reírse de sí misma. Donde otros veían tragedia, ella encontró una forma de humor. Donde otros veían error, ella encontró narrativa. Ese cambio de perspectiva fue clave, porque le permitió recuperar algo fundamental: el control de su historia. Pero no todo era espectáculo. Detrás de cámaras, seguía siendo una mujer que había vivido experiencias profundamente difíciles: la traición, el dolor físico, el juicio público constante. Todo eso deja huellas. Y aunque muchas veces se mostraba fuerte, también había momentos de vulnerabilidad. Momentos donde la máscara del personaje se desvanecía y aparecía la persona. Uno de los aspectos más complejos de su historia es la relación con su propia identidad. Porque cuando tu imagen cambia de forma tan radical, también cambia la forma en la que el mundo te percibe y eventualmente la forma en la que tú te percibes a ti mismo. Reconstruirse no significa volver a ser quien eras, significa aceptar quién eres ahora. Y Lin May, de una forma u otra, hizo ese proceso frente a millones de personas. Mientras tanto, la industria seguía evolucionando. Nuevas caras, nuevos estándares, nuevas plataformas. Pero a pesar de todo eso, su nombre seguía apareciendo. Eso no es casualidad. Es resultado de una combinación única de historia, controversia y resiliencia. Poco a poco, comenzó a surgir una pregunta diferente. ¿Y si su historia no es solo una advertencia, sino también un testimonio de resistencia? Porque sobrevivir en el mundo del espectáculo durante décadas, especialmente después de una crisis tan visible, no es algo común. La percepción del público también empezó a cambiar. Algunos comenzaron a verla con más empatía, otros con admiración, otros simplemente con curiosidad constante. Pero lo importante es que ya no era ignorada. Y en el mundo mediático, eso lo es todo. En su etapa más reciente, Lin May ha seguido apareciendo en eventos, entrevistas y redes sociales, siempre fiel a su estilo, siempre impredecible, siempre Lin May. Porque si algo ha demostrado a lo largo de los años, es que nunca encajó completamente en lo que los demás esperaban de ella. Y quizá ahí está la clave de todo, pero aún queda una parte de la historia que es imposible ignorar. La más íntima, la más humana, la que pocas veces se cuenta con profundidad. Sus relaciones, sus pérdidas, sus momentos más personales, porque detrás del personaje siempre hubo una mujer. Y en la siguiente parte, vamos a conocerla como nunca antes. ¿Qué queda cuando se apagan las luces y solo queda la verdad?
Porque después de la fama, los escándalos, las risas y las críticas, hay una parte de la historia que casi nadie ve. La vida real. Detrás del personaje mediático, de las declaraciones virales y de la imagen que el público cree conocer, existe una mujer que ha experimentado pérdidas profundas, relaciones complejas y momentos de soledad que no siempre fueron visibles. Lin May no solo vivió una transformación física, vivió múltiples transformaciones emocionales. Uno de los aspectos más marcados de su vida han sido sus relaciones sentimentales, amores intensos, historias que comenzaron con pasión, pero no siempre terminaron bien. Algunas de estas relaciones estuvieron rodeadas de polémica, diferencias de edad, rumores, declaraciones que captaron la atención del público. Pero más allá del espectáculo, había algo real, la búsqueda de compañía, la necesidad de sentirse querida, porque incluso las figuras más fuertes también necesitan amor. Y con el amor, también llegó el dolor. La pérdida de personas cercanas marcó profundamente su vida. Momentos donde la fama no servía de nada, donde los aplausos no llenaban el vacío. Es en esos momentos donde la celebridad desaparece y queda el ser humano. Y Lin May, como cualquier otra persona, tuvo que enfrentarlos. Pero si hay una palabra que define su historia, es resistencia. No una resistencia perfecta, no una resistencia silenciosa, una resistencia visible, imperfecta, a veces caótica, pero real. Porque continuar después de todo lo que vivió no es algo que se pueda fingir. Su vida está llena de contrastes. Fama y rechazo, admiración y burla, fuerza y vulnerabilidad. Y quizá por eso su historia resulta tan fascinante. Porque no es lineal, no es cómoda, es humana. Hay algo profundamente simbólico en su historia. El rostro, esa parte de nosotros que mostramos al mundo, puede cambiar, puede transformarse, puede incluso volverse irreconocible. Pero hay algo que permanece: la voluntad de seguir. El caso de Lin May también deja al descubierto una realidad incómoda del mundo del entretenimiento. La presión constante sobre la apariencia. Una presión que ha llevado a muchas personas a tomar decisiones riesgosas, a confiar en manos equivocadas, a buscar una perfección que, en muchos casos, no existe. Su historia no es única, pero sí es una de las más visibles. Y dentro de todo ese caos, hay un mensaje poderoso: la importancia de la información, de la seguridad, de cuestionar antes de confiar. Porque una decisión tomada en un momento de vulnerabilidad puede cambiarlo todo. Con los años, Lin May ha mostrado algo que pocos esperaban: aceptación. No necesariamente una aceptación perfecta o completa, pero sí una forma de convivir con su historia, de seguir adelante sin esconderse, de mostrarse, incluso sabiendo que será juzgada. Eso requiere una fortaleza que muchas veces pasa desapercibida. Hoy, su legado es complejo. Para algunos, será siempre la vedette icónica del cine mexicano. Para otros, un símbolo de advertencia. Para otros más, un fenómeno cultural imposible de ignorar. Pero independientemente de la perspectiva, hay algo innegable: su historia dejó huella. Y tal vez la mayor verdad de todas es esta: Lin May nunca dejó de ser ella misma. A través de los cambios, de las críticas, de las transformaciones, siempre encontró una forma de seguir siendo visible, de existir en un mundo que muchas veces intenta borrar lo que no entiende. Y justo cuando parece que ya lo hemos visto todo, nos damos cuenta de que su historia no trata solo de fama, ni de errores, ni de apariencia. Trata de algo mucho más profundo:
Identidad, supervivencia, humanidad. ¿Vale la pena perderte a ti mismo por no perder la atención del mundo? Porque después de todo lo que hemos recorrido, después de cada etapa, cada decisión, cada caída y cada intento de levantarse, la historia de Lin Mei deja de ser solo una biografía. Se convierte en un espejo incómodo, uno que no solo habla de ella, sino de todos nosotros, de una sociedad que eleva, idolatra, y luego observa con morbo cuando alguien cae, de una industria que exige perfección, pero rara vez protege a quienes la intentan alcanzar, y de una mujer que, con errores y todo, nunca desapareció, porque es fácil olvidar algo esencial. Antes del personaje estaba la persona. Antes del escándalo, había sueños. Antes de la transformación, había una identidad construida con esfuerzo, sacrificio y ambición. Lin Mei no comenzó como una figura polémica. Comenzó como alguien que quería salir adelante, pero el precio de la fama no siempre es evidente al inicio. No viene con advertencias claras, no se presenta como una decisión peligrosa. A veces llega disfrazado de oportunidad, de mejora, de evolución. Y es ahí donde muchas historias, no solo la suya, toman un giro inesperado. Una de las lecciones más fuertes que deja esta historia es el peso de las decisiones tomadas en momentos de vulnerabilidad, porque no todas las decisiones que cambian la vida se toman desde la claridad. Algunas nacen del miedo a no ser suficiente, del miedo a ser olvidado, del miedo a desaparecer. Y ese tipo de decisiones suelen ser las más peligrosas. También nos obliga a cuestionar algo incómodo. ¿Por qué somos tan rápidos para juzgar? ¿Por qué una transformación física se convierte en motivo de burla en lugar de empatía? La historia de Lin Mei fue, durante años, consumida como espectáculo, pero pocas veces fue entendida como lo que realmente era, una experiencia profundamente humana. Y sin embargo, hay algo que destaca por encima de todo: su capacidad de seguir. Porque muchas personas, enfrentando algo similar, habrían elegido desaparecer, el silencio, el anonimato, el retiro absoluto. Pero ella no, ella eligió mostrarse, una y otra vez. Y eso, aunque muchos no lo reconozcan, es una forma de valentía, no perfecta, no idealizada, pero real. Porque continuar cuando sabes que serás juzgado requiere una fortaleza que no se enseña. Su historia también plantea una pregunta profunda. ¿Somos lo que los demás ven o lo que somos capaces de sostener internamente? Porque cuando la imagen externa cambia, lo único que queda es lo interno. Y reconstruir eso es un proceso mucho más complejo que cualquier transformación física. El mundo del entretenimiento seguirá evolucionando. Nuevas caras aparecerán. Nuevos estándares surgirán. Nuevas historias captarán la atención. Pero historias como la de Lin Mei permanecen, porque no son solo entretenimiento, son advertencias. Advertencias sobre la presión estética, sobre la desinformación, sobre confiar en manos equivocadas, pero también sobre la capacidad humana de adaptarse, resistir y seguir existiendo incluso cuando todo cambia. El legado de Lin Mei no es simple, no es cómodo, no es perfecto, pero es real. Y quizá ahí está su verdadero valor, porque al final, cuando se apagan las luces, cuando el ruido desaparece, cuando las opiniones dejan de importar, solo queda una pregunta: ¿quién eres? Cuando ya no tienes que demostrar nada. Y tal vez, en medio de toda su historia, Lin Mei encontró su propia respuesta.